Pachter, te como Ucrania. Muevo mis tropas en Siria. Yo voy a avanzar mis misiles y amenazar a tus ciudades más pobladas. Deschavo tu archivo nuclear. Y yo voy a correr mis torres y voy a impedir que pasen los inmigrantes ilegales que vos me querés mandar. Estamos en el aire. Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español. Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy Damián Pachter. Hoy resumimos el año 2018. A lo largo del programa repasaremos los eventos y los personajes que para nosotros fueron los más destacados del año. ¿Cómo se ha movido el tablero mundial? Movemos las piezas y vemos los titulares. Europa, Estados Unidos, China y Rusia. La lucha por la hegemonía en el tablero mundial continúa. Medio Oriente, Israel, Irán, Siria y Arabia Saudita, cada uno movió sus piezas buscando jaque mate a los adversarios. En el tablero latinoamericano está cambiando. La centroderecha se fortalece en Argentina, Chile y Brasil. La izquierda mueve sus piezas en México y Venezuela al borde del jaque mate. Nuestro programa está dedicado hoy a resaltar personajes y momentos que creemos fueron de los más relevantes este año, los que manejan el juego global. Dedicaremos un bloque al tablero mundial, otro al Medio Oriente, Israel y el último a Latinoamérica. Y al final del programa anunciaremos quién fue para News 24 en español el hombre del año. Comencemos conociendo quiénes fueron las piezas más importantes en el tablero mundial. Europa está en crisis. Los líderes de tres potencias europeas deben enfrentar realidades muy complejas. En Alemania, Angela Merkel, a punto de retirarse, deja un legado de inclusión y puertas abiertas a la inmigración, tema no consensuado por todos los países del continente. Theresa May tambalea al no poder pasar el acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea sobre el Brexit, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfrenta una revuelta social que pone en juego la gobernabilidad de su país. La alegría de haber ganado el Mundial desapareció. El Medio Oriente es una región en constante conflicto. Mohammed bin Salman, heredero del trono saudita, que a lo largo del año llevó un plan de modernización y flexibilización en las leyes, quedó muy mal parado tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. ¿Quién salió beneficiado de esta pésima jugada del joven heredero? Irán, que no deja de poner en jaque a toda la región buscando imponer su hegemonía. A pesar de sufrir nuevas sanciones impuestas por los Estados Unidos, Irán sigue desafiando al presidente Trump, está activamente involucrado en la guerra civil siria y en la guerra civil en Yemen. Y también tiene un rinconcito, por supuesto, en el corazón para Israel. A medida que se ha consolidado en Siria e Irán, ha puesto a prueba la capacidad militar de Israel al infiltrar un dron que fue inmediatamente derribado por la Fuerza Aérea Israelí, sigue financiando y apoyando logísticamente a la organización terrorista al Hezbollah en el Líbano y a Hamas en Gaza. Israel debió confrontar con Irán en la frontera siria, con Hezbollah en la frontera libanesa y también con Hamas, que desde el mes de marzo organiza manifestaciones en la frontera de Gaza. En 2019, Damián, habrá elecciones y la pregunta es si Netanyahu, que tiene un gobierno de coalición estrecho y es investigado por casos de corrupción, conseguirá imponerse nuevamente y formar un gobierno que le permite enfrentar con éxito todos los frentes, tanto los internos como los externos. Rusia ha afianzado su presencia militar en Ucrania y en Siria. Queda por definirse si manipuló de alguna manera las elecciones de los Estados Unidos. China hace valer su peso en la balanza comercial global y busca nuevos aliados en África y Latinoamérica. Y Estados Unidos, con el presidente Trump a la cabeza, se mueve en el tablero mundial tratando de imponer nuevamente su supremacía. 2019 comienza para América Latina, donde hay cambios de rumbo. En México y Brasil hay nuevos presidentes que representan tendencias políticas tan distintas como los miles de kilómetros que los separan. En Argentina 2019 hay elecciones y habrá que ver si el cambio de política que representa el presidente Macri podrá sostenerse teniendo una economía hackeada o si se caerá ante el populismo que representa al expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Venezuela tambalea, pobreza, millones de desplazados, cientos de presos políticos, censura a los opositores. El régimen de Nicolás Maduro se sostiene gracias al apoyo de los militares, pero está aislado en la esfera internacional. Los pocos aliados que le quedan son Cuba, Rusia e Irán. Bueno, seguimos moviendo el tablero. Y en el próximo bloque, ¿quién fue el hombre del año? Al final de esta emisión especial se lo contaremos. Ya regresamos para seguir moviendo las piezas en el tablero mundial.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo el resumen del año de News 24 en español. Empecemos por Europa. El campeón mundial de fútbol es europeo, pero al continente no le está yendo tan bien, está en crisis. Vamos a Alemania. La canciller alemana Angela Merkel está a punto de dejar su cargo, siendo considerada la persona de mayor poder e influencia en el continente. Durante los últimos 3 años, ha favorecido un fenómeno social que afecta a toda Europa, la crisis de los inmigrantes, provenientes en su gran mayoría de Siria y norte de África. Los estados europeos se debaten de cómo tratar el fenómeno, favoreciendo la inmigración o cerrando las fronteras. Cada país juega su juego cuidando sus intereses. La Unión Europea cada vez más desunida. Ich sage Ihnen ganz offen und auch in tiefem Ernst, wenn es uns nicht gelingt, eine gemeinsame Antwort auf die Fragen der illegalen Migration zu geben, dann werden Grundfesten der Europäischen Union in Frage geraten. Das beginnt mit der Freizügigkeit. Die Freizügigkeit ist die Voraussetzung für den Binnenmarkt. Und es wird auch nicht klappen, dass wenige Länder große Anforderungen schultern und andere nichts. Und deshalb ist wirklich hier Handeln geboten. Ich weiß, wir müssen im gegenseitigen Respekt vor den nationalen Kulturen, vor den nationalen Auffassungen arbeiten. Aber wir brauchen eine gemeinsame Antwort. En junio de 2016 se llevó a cabo en Gran Bretaña un referéndum para que el Reino Unido abandone la Unión Europea y después de 2 años de negociaciones pareciera ser que ambas partes han llegado a un acuerdo. Pero el Brexit no está consensuado. Irlanda no desea la ruptura y dentro del mismo partido gobernante, los conservadores, tampoco hay mayoría para votar el divorcio con el continente. La primer ministra británica Theresa May está en la cuerda floja y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea parece ser una muy mala jugada que dejará a la política y a la economía británica al borde del jaque mate. The EU is clear, as I am, that if we are going to leave with the deal, this is it. But my discussions with colleagues today have shown that further clarification and discussion following the Council's conclusions is, in fact, possible. There is work still to do, and we will be holding talks in coming days about how to obtain the further assurances that the UK Parliament needs in order to be able to approve the deal. Por un mes, el mundo se detuvo. En Rusia se llevó a cabo la Copa del Mundo. En un gran partido, Francia venció a Croacia y se consagró campeón del Mundial. Millones de franceses salieron a festejar a las calles del país, pero el gran logro deportivo parece completamente olvidado. El anuncio del aumento del costo de la nafta hizo que, de manera espontánea, millones de indignados salieran a las calles a protestar. El presidente Emmanuel Macron debe enfrentarse con gente que ahora no festeja en las calles y que está protestando y que lleva a hacer batallas campales en los campos elíseos, haciendo tambalear su gobierno. Y estas manifestaciones, que no tienen un líder definido, permiten que políticos de un extremo y otro, de izquierda y derecha, se aprovechen tratando de captar el futuro voto de descontento. The minimum wage will increase by 100 euros a month from 2019, without costing the employer an extra penny. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de calme, il a besoin d'ordre, il a besoin de retrouver un fonctionnement normal. En 2018 también vimos países que mueven sus fichas en el extremo del tablero mundial, entre ellos Italia y las 2 Coreas. En Italia, Matteo Salvini, un político joven, propone un cambio extremo en el panorama político. Su partido Forza Italia marcó el final de Berlusconi con slogans anti-Unión Europea, anti-OTAN, con mensajes xenófobos exigiendo la deportación de los inmigrantes que bajan de los botes que cruzan el Mediterráneo desde el norte de África y apoyando el movimiento de los chalecos amarillos que simbolizan el descontento de las clases medias europeas. La Lega, con tutta l'umiltà possibile, sta cercando di dar vita a un nuovo rinascimento europeo. Non siamo lì per distruggere o dividere, ma siamo lì per ridare vita a un sogno che in questi anni si è spezzato, evidentemente. Se l'Inghilterra saluta e se ne va, se la Grecia è messa come messa, se in Francia ci sono le barricate in strada, se la crescita si è fermata perfino in Germania, se in Svezia non si riesce ad avere un governo, evidentemente c'è qualcosa a Bruxelles che non funziona. Quindi penso che in 6 mesi segnali positivi li abbiamo dati. Mientras en Europa progresa la sensación de que la Unión se está disolviendo, volviendo un modelo del siglo XV de tipo Estado-Nación, en el otro extremo del mundo las Coreas divididas y separadas desde 1950 por el paralelo 38 se acercan.
En un acto simbólico en abril, Kim Jong-un de Corea del Norte y Moon Jae-in de Corea del Sur mantuvieron una cumbre histórica en la que por primera vez cruzaron juntos el paralelo 38, que es la línea divisoria entre ambas Coreas. Ambos líderes acordaron poner fin a las hostilidades entre ambos países. 2018 se va y la que también se está yendo es una figura que dejó una marca en una organización internacional que cada vez está más desdibujada. Nikki Haley deja su función como embajadora de los Estados Unidos en la ONU. Defensora del derecho de Israel a existir y a defenderse, fustigó al Consejo de Seguridad por ocuparse de manera obsesiva con el conflicto palestino. Y la innumerable cantidad de condenas votadas en contra de Israel mirando hacia otro lado, cuando en decenas de países hay conflictos con miles de muertos, desplazados y ataques a los derechos humanos. Con el apoyo del presidente Trump, Haley llevó adelante una política diferente a todos los que estuvieron antes en el cargo y criticó abiertamente a los países que votan de manera ambigua resoluciones dignas de 1984 de George Orwell, donde las Naciones Unidas condena, exige, pide, alienta, pero no consiguen obtener los 2/3 necesarios para aprobar una moción condenando al Hamas por disparar durante años miles de misiles contra la población civil israelí. The United Nations has never once passed a resolution condemning Hamas. Never. Over 700 resolutions condemning Israel, and not one single resolution condemning Hamas. The question before us now is whether the UN thinks terrorism is acceptable, if and only if it is directed at Israel. Before the General Assembly can credibly advocate compromise and reconciliation between the Palestinians and Israel, it must be on record unambiguously and unconditionally condemning Hamas terrorism. This draft resolution is based on deception, as it totally ignores the main root cause of the conflict, the decades-long illegal occupation of Palestine by Israel. Occupation remains at the epicenter of all conflicts in the Middle East. Today, we achieved a plurality. That plurality would have been a majority if the vote had not been hijacked by a political move of procedure. But in one strong, courageous voice, we have brought Hamas to justice. Los que no se van, sino los que vienen, son los miles de inmigrantes que siguen intentando ingresar a los Estados Unidos. Y frente a este fenómeno, la saliente Haley y el presidente Trump han mantenido una posición clara: no pasarán. El presidente americano sostiene que construirá un muro, quitará todo tipo de beneficios sociales que reciben los inmigrantes ilegales y seguirá priorizando America First, América primero. Construir la muralla. La emblemática frase del presidente Donald Trump capturó nuevamente la atención global mientras una ola de inmigrantes anunciada avanzaba desde Honduras hacia la frontera mexicana. El objetivo declarado: ingresar a territorio estadounidense, buscar una nueva oportunidad, empezar de cero. Sí, es una forma de decirle a Trump que agilice las cosas también. Muchos aquí ya estamos apuntados para el asilo, pero es muy detenidamente las cosas y tampoco podemos estar meses enteros ahí esperando que se muevan las autoridades y sufriendo, pues. La misión mía es de que he hecho un paso desde afuera de mi casa, abandonando a mis 9 hijos y abandonando a mi esposa. Le prometí a nuestro Señor Jesucristo que si me abría el camino llegar hasta aquí, que aquí me iba a quedar buscando empleo. Solamente Él sabrá si voy a pasar o no voy a pasar, pero mi deseo es trabajar para mandarles el pan de cada día desde aquí a mis hijos, mis 9 hijos. Te como. Y sigamos ahora con dos jugadores que saben moverse muy bien en el tablero mundial. Hassan Rouhani, presidente de Irán, parece ser un gran dominador del ajedrez. Sus piezas juegan en tableros simultáneos. En el frente interno, juega contra las marchas de descontento popular, ya que no siente los beneficios que debería aportar el acuerdo nuclear firmado con las potencias, y las crecientes dificultades que sufre la economía debido a las nuevas sanciones que impuso Estados Unidos. En otro tablero, el internacional, Irán está involucrada en la guerra civil siria y en la guerra civil de Yemen. Batalla por imponer su hegemonía ante Arabia Saudita, sigue amenazando destruir a Israel y apoya al Hezbollah libanés y al Hamas en Gaza. No debemos olvidar que también tiene una cuenta pendiente con la justicia argentina, ya que los sospechados de haber perpetrado el atentado a la AMIA en 1994 nunca se presentaron a declarar y sobre ellos hay emitidas alertas rojas de Interpol. Yo te como un archivo nuclear.
Por su parte, otro que sabe jugar muy bien partidas simultáneas es el presidente de China, Xi Jinping, que hace valer el tamaño y el peso específico de su país en la batalla comercial que le presenta Estados Unidos. Su juego en el tablero es tirar del hilo sin romperlo. Y durante el G20 en Buenos Aires, en la reunión que mantuvo con Trump, consiguió llegar a una posición de empate de tablas que reduce el peligro de una guerra comercial a nivel mundial. Rey blanco y rey negro. Los dueños del tablero, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Vladimir Putin, presidente de Rusia. Cada uno atiende su juego. El rey negro, Vladimir Putin, puso regreso a Rusia como potencia que debe ser tenida en cuenta. Gracias al ejército ruso, el presidente Assad se mantiene en el poder luego de 7 años de guerra civil y más de 500.000 muertos. Las fricciones en Ucrania no han cesado y la disputa territorial en esa región continúa. Quedan abiertas las preguntas relacionadas con el intento de asesinar al ex espía ruso Skripal y a su hija en Inglaterra, si hubo o no manipuleo en las elecciones americanas de 2015 y la amenaza contra Europa de instalar misiles atómicos si la OTAN también lo hiciera. Damián, la Guerra Fría está más caliente que nunca. Vamos al rey blanco, Donald Trump. Imposible encasillar, se mueve por el tablero mundial haciendo jugadas imprevisibles. Reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, mudando su embajada de Tel Aviv. Auspició las conversaciones de paz entre las dos Coreas. Mantiene su posición de frenar a toda costa el ingreso de nuevos inmigrantes ilegales y de construir un muro en la frontera sur con México. Declara la victoria ante ISIS y ordena el retiro de las tropas americanas sirias. We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years, and we've really stepped it up. And we have won against ISIS. We've beaten them, and we've beaten them badly. We've taken back the land, and now it's time for our troops to come back home. I get very saddened when I have to write letters or call parents or wives or husbands of soldiers who have been killed fighting for our country. It's a great honor. We cherish them, but it's heartbreaking. There's no question about it. It's heartbreaking. Now we've won. It's time to come back. They're getting ready. You're going to see them soon. These are great American heroes. These are great heroes of the world because they fought for us, but they've killed ISIS, who hurts the world. And we're proud to have done it. And I'll tell you, they're up there looking down on us. And there is nobody happier or more proud of their families to put them in a position where they've done such good for so many people. So our boys, our young women, our men, they're all coming back, and they're coming back now. We won, and that's the way we want it, and that's the way they want it. ¿Cuál será la próxima jugada de Trump? ¿Imponer un plan de paz a palestinos e israelíes? ¿Será esa su jugada maestra? En el bloque final anunciaremos quién para News 24 en español es el hombre del año y moveremos las piezas en el tablero del Medio Oriente e Israel. Damián, el ajedrez exige a los jugadores poder evaluar qué sucede cuando mueven una pieza en el tablero y cuáles son las variables posibles que tiene su contrincante. Pero ¿cómo jugar en un tablero como el del Medio Oriente, que siempre es inestable, donde casi nunca una jugada es previsible y no está escrita en los manuales? Veamos algunos de los principales jugadores de la región y cuáles han sido sus movimientos. Comencemos por el círculo más abierto y luego iremos cerrando sobre Israel y sus vecinos. Asiria. Bashar al-Assad es el gran ganador de la guerra civil después de 7 años de combates, la destrucción casi por completo de ciudades, la utilización de armas químicas, más de 500.000 muertos y millones de desplazados y refugiados. El presidente sirio se mantiene en el poder con una pequeña ayuda, la de Rusia e Irán.
Turquía. Recep Tayyip Erdogan es el hombre más poderoso en su país y se sostiene firme como presidente, desarrollando grandes obras de infraestructura y silenciando de manera no muy amigable a todas las voces opositoras. Aliado de Rusia e Irán, es también firme defensor de la Venezuela de Nicolás Maduro. Ha tenido un gran protagonismo luego del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudita en su país. Pero al mismo tiempo enfrenta una gran crisis económica debido a la devaluación de la moneda turca. Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, el joven heredero del trono con 33 años de edad, se ha convertido en el epicentro del poder de la Casa Real Saudita. Ha introducido reformas internas, restringiendo el poder de la policía religiosa, dando mayor libertad a las mujeres y desarrollando el proyecto 2030 con el objetivo de que su país deje de ser petróleo dependiente. Sus piezas en el tablero han quedado muy mal colocadas luego del asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi y además pelea con Hassan Rouhani, presidente de Irán, por la hegemonía de la región. Hassan Rouhani, el presidente de Irán, considerado un moderado, hay que decir, enfrentó este año manifestaciones en las calles en las que su pueblo se quejaba por el alto costo de la vida y que en vez de beneficiarlos por los fondos que deberían llegar después de que firmaron el acuerdo nuclear con las potencias, siga financiando a organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamas. La salida de los Estados Unidos del pacto nuclear lo obliga a recalcular la dirección que debe darle a Irán si no quiere que las sanciones impuestas agudicen mucho más la crisis interna. Y ahora nos venimos a Israel, que tuvo un año complejo y con varios puntos a destacar. El reconocimiento de los Estados Unidos de Jerusalén como la capital de Israel, la apertura de la embajada americana, la guatemalteca y la paraguaya, que ya se retiró de regreso a Herzliya, las confrontaciones en la frontera de Gaza, los interminables roces con los actores principales en Siria, Rusia e Irán, y en los últimos días con el Hezbollah en la frontera libanesa, donde las fuerzas de defensa de Israel descubrieron túneles excavados por el llamado Partido de Dios, traspasando la línea azul dentro del territorio israelí. Veamos quiénes jugaron en este tablero del Medio Oriente. Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, se encuentra muy debilitado. El acuerdo de reconciliación con Hamas fracasó y para demostrar que aún él es el que manda en la sociedad palestina, tomó decisiones que afectaron, por ejemplo, a los palestinos de Gaza, no pagar los sueldos de sus empleados y restringir el servicio de electricidad a 4 horas por día. Luego de la decisión de Trump sobre Jerusalén, cortó todo diálogo con los Estados Unidos y declaró que no puede ser un mediador imparcial. No ha nombrado hasta hoy en día oficialmente un sucesor. Haniyeh, el líder político de Hamas, no puede mostrar grandes logros al pueblo palestino. Las multitudinarias marchas, enfrentamientos en la frontera y la reciente ronda de hostilidades con más de 500 misiles sobre el sur de Israel no han conseguido modificar la realidad en la Franja de Gaza. Si bien sigue teniendo apoyo de las milicias armadas y la conducción del Hamas, el pueblo, el que sufre a diario desempleo y condiciones de vida deplorables, lo cuestiona, pero teme hacerlo de manera abierta. Junto con la incitación a la violencia y el lavado de cerebros que hace el Hamas, conviene escuchar las voces que surgen de otro día de furia en la frontera. Hablan de la desocupación, de la pobreza y la desesperanza que llevan a jóvenes sin porvenir alguno al lugar más peligroso para ellos en Gaza. بالنسبة لحال وأوضاع الشباب في قطاع غزة منهار جدا، لا في شغل ولا في عملة، الناس زهقت حياتها لدرجة إن الناس تتمنى كل يوم الموت من قلة العيشة ومن قلة الحياة الصعبة. والله أنا ما خايف، يا ريت تلقيت يجي طلق واستشهد، ما فيش نفس للحياة، فيش مسار. Pero estos jóvenes tienen otra motivación. En un lugar que tiene 53% de desocupación y 7 de cada 10 jóvenes no salen de su casa, recibir un subsidio económico por manifestar es un buen incentivo. Cada joven que se sube a un camión y es llevado a la manifestación en la frontera recibe del Hamas $100 al mes. Hamas además estimula que vayan mujeres a las protestas, simplemente porque llevan con ellas a sus hijos pequeños. Los choferes también cobran $60 por un viaje de ida y vuelta, pero los subsidios más importantes van a las manos de los heridos. La familia de un muerto recibe un pago de $3.000, dinero proveniente de Irán. Un herido grave recibirá $500 y uno leve se conformará con 200. Pero a pesar de estos pagos, la unidad de Gaza comienza a desintegrarse. Ocurre aquí,
en la clínica. Se siente de inmediato la amargura y la toma de conciencia. Aquí los jóvenes gazatíes, el arma estratégica del Hamas, aquellos que sacrificaron sus cuerpos, sienten que pueden hablar abiertamente ante nuestras cámaras en contra de la organización terrorista que los gobierna. هو المفروض يشيل عنا، هو المفروض اللي يحمينا، هو المفروض يعالجنا، هو المفروض يقف معنا، هو المفروض كل واحد له حق في العلاج، سواء في العلاج في الخارج، سواء العلاج في الداخل، ايش ما كان المفروض يقفوا معاه، بس احنا ما فيش تعامل معنا بالامور هذه، الامور هذه للناس اللي متحابه في بعض، احنا هنا بعاملونا كانه بهايم او بقره بعيد عنكم يعني. يعني احنا بنحمل المسؤوليه للحكومه، حكومه حماس يعني، وكانوا بيوزعوا كل اصابه $200 طلعوا 700 شيكل ومش ملاحقين يطلعوا، يعني من يوم ما اتصابت ما حدا استعرف علي في قطاع غزه. يعني اذا استمرت مسيره العوده مش هنلاقي ولا شاب بيمشي على رجليه. هذه الشباب قدوه كانت للشعب، يعني اليهود هتخش، احنا متأملين في سهوله في قطاع غزه، فيش كله الشارع اليوم في عكاكيز بلا مؤاخذه، فيش كله بلاتين عكاكيز. Otro que jugó en el tablero, o mejor dicho, no jugó, fue Lionel Messi y la selección argentina, que la semana previa a la Copa del Mundo, como un acto de contribución a la paz mundial, textual, lo dijo el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, decidió cancelar un amistoso con Israel porque se iba a jugar en Jerusalén. El movimiento BDS le hizo jaque mate a la selección argentina, que se rindió ante la presión y no contribuyó para nada a la paz de la región. ¿Cuáles fueron los movimientos de Israel este año? Paradójicamente, Netanyahu se ha movido con mucha cautela, resistió los embates de sus ministros más militantes y puso paños fríos a una posible incursión militar en la Franja de Gaza. Se encuentra bajo 3 investigaciones por casos de corrupción y repite su mantra: En Klum, Kilo y Eklum. No encontrarán nada porque no hay nada. El hecho más destacado en materia de seguridad fue, sin dudas, la exposición del proyecto Ahmad. En una operación de película, el Mossad sacó del corazón iraní el archivo secreto nuclear, más de 100.000 documentos que revelan que Irán nunca tuvo la verdadera intención de abandonar por completo su programa nuclear militar. Los documentos están siendo hoy en día estudiados exhaustivamente. Iran lied. Big time. After signing the nuclear deal in 2015, Iran intensified its efforts to hide its secret nuclear files. In 2017, Iran moved its nuclear weapons files to a highly secret location in Tehran. A few weeks ago, in a great intelligence achievement, Israel obtained half a ton of the material inside these vaults. And here's what we got. 55,000 pages. Another 55,000 files on 183 CDs. Everything you're about to see is an exact copy of the original Iranian material. Y en el próximo bloque anunciaremos quién es el hombre del año y moveremos las piezas del tablero de Latinoamérica. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo el resumen del año 2018 en News 24 en español. En Latinoamérica también se movieron piezas sobre el tablero y hay más de un líder que se encuentra al borde del jaque mate. Vamos a repasar el año del norte al sur del continente. México, a inicios de diciembre, asumió el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO.
a quien se le plantean tres grandes desafíos. El desafío de la delincuencia. El último año hubo cerca de 30.000 homicidios en México. El desafío de la pobreza. De 120 millones de habitantes, se calcula que el 55% está en la línea, bajo de la línea de la pobreza, o sea, 55 millones de mexicanos. Y el desafío de los derechos humanos. En los últimos años se han acumulado miles de casos de abuso de las fuerzas del orden contra la población civil, la violación de derechos humanos y, sobre todo, cientos de periodistas fueron asesinados y todos estos casos no fueron esclarecidos. Guatemala, el país centroamericano, ha profundizado su relación con Israel. El presidente Jimmy Morales estuvo en Israel para abrir la embajada de su país en Jerusalén. Voluntarios israelíes se hicieron presentes para ayudar a los damnificados de uno de los volcanes que estallaron y las constantes resoluciones anti-israelíes en los foros internacionales. Guatemala votó a favor de Israel. Las relaciones de Israel y Guatemala también se han visto fortalecidas luego del evento de la erupción del volcán. Hubo una delegación de rescatistas de Israel que estuvo presente en los momentos más difíciles. ¿Cómo se vivió esto en Guatemala? Tuve el privilegio de poder estar ahí, al lado de estos médicos israelíes, a través también de ONGs como SACA, cuyos voluntarios estuvieron en los primeros momentos de esta terrible tragedia. El volcán tuvo un impacto muy fuerte en toda la sociedad guatemalteca y afectó no solo directamente a las víctimas que estaban en las periferias, sino a toda la ciudad, con ceniza, con varios procesos también importantes en la baja del turismo y otros temas que se fueron realizando. Lo que puedo decir hoy es que las víctimas que fueron quemadas y otras que perdieron todo fueron verdaderamente bendecidas por la presencia de esos médicos esforzados y valientes y voluntarios israelíes que nos acompañaron. Muestra de nuestra amistad y nuestro cariño como naciones. Venezuela está al borde del jaque mate. La economía está destrozada, el país y el pueblo pasa hambre, millones se van del país. Nicolás Maduro se sostiene en el poder gracias al apoyo del ejército y de países amigos como Cuba e Irán, entre otros. El drama de 3 millones de migrantes venezolanos afecta a todos los países de la región. Mientras tanto, Maduro continúa denunciando complots destituyentes por doquier. Hoy vengo otra vez a denunciar el complot que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. Ha sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. Un país que se movió frente a Israel como si fuera un caballo en el tablero internacional fue Paraguay. En mayo, el saliente presidente Cartés reconoció a Jerusalén como capital de Israel y mudó su embajada. En septiembre, el entrante presidente Abdo decidió regresar a Tel Aviv y ahora está vacía. El canciller Castiglione anunció que las oficinas en Jerusalén se cerrarían y las relaciones entre los dos países se enfriaron. Mucho me honra estar hoy aquí para dar cumplimiento a la decisión de mi gobierno de trasladar de Tel Aviv a Jerusalén la sede de la Embajada de la República del Paraguay. El gobierno de la República del Paraguay considera pertinente restablecer la sede de su embajada ante el Estado de Israel en la ubicación previa al comunicado de fecha 9 de mayo del 2018. Argentina. Este año, el periodista Diego Cabot, del diario La Nación, reveló la existencia de lo que se conoce como los cuadernos de la corrupción, una prolija anotación del dinero que circulaba entre empresarios y miembros del gobierno de la expresidenta. Quizás el caso de corrupción más documentado de la historia argentina, y hay muchos, demasiados casos de corrupción. ¿Seguirá reinando la impunidad sistemática en Argentina? ¿Se encuentra ante un cambio de paradigma? El presidente Macri intentará capitalizar en las elecciones de 2019 el efecto G20, que dejó ante el mundo una muy buena imagen de su país, pero que no ha resuelto los problemas de una economía que tiene un alto índice de inflación, que tiene una sociedad polarizada,
con los sindicatos que ponen en jaque constantemente la gobernabilidad institucional y la corrupción que has mencionado antes, que es parte de la cultura nacional. O sea, la Argentina ha demostrado especialmente, no solo a lo largo de estos 3 años, sino en estos 2 días, que nosotros somos capaces de tener muy buenas relaciones con todos los países. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. Por eso digo que nunca la Argentina estuvo más conectada al mundo que como ahora. Y hoy podemos decir que tenemos una excelente relación con los Estados Unidos, que siempre ha sido el primer inversor extranjero en la Argentina y es de donde, sacando los limítrofes, más turistas nos visitan. Y también hoy tenemos una excelente relación con China y mañana tenemos una visita de Estado, donde vamos a pasar varias horas con Xi Jinping, que cada vez se hace más fanático de la Argentina. Ya no solo de su fútbol, de su tango, sino de su carne y de su vino, ¿no? Realmente anoche estaban encantados con la comida también, ¿no? La verdad que se han lucido todos. Nos fui a la cocina a visitar, a felicitar a todos porque estaban todos maravillados también con el nivel de atención. Así que esta es la línea que seguimos. Y respecto a las palabras que salieron de la reunión que tuvimos ayer a las 7 de la mañana con mi amigo Donald Trump, no son así. O sea, no hablamos en esos términos y la Argentina no ve, honestamente, la presencia de China como una amenaza, sino que la ve como una oportunidad de desarrollo, insisto, de trabajo para los argentinos, ¿no? Entre los hechos más destacados que expusimos en News 24 figura la compleja relación nuclear entre Argentina e Irán. Y para ello, entrevistamos a Darío Hinchuk, ex jefe de Relaciones Internacionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y actual consultor independiente ante la Organización Internacional de Energía Atómica. Yo diría que fue una relación en su 99% comercial, ¿cierto? O sea, ¿qué recibió Argentina? Y recibía $5,5 millones por el contrato de los combustibles para el reactor de investigación, $10 millones creo que era el contrato por la planta de purificación y $15 millones eran el contrato por la planta de fabricación de elementos combustibles. Estamos hablando de dólares de los años 80. Este año también hubo elecciones en Brasil y después de 15 años en el poder el Partido de los Trabajadores, el PT, perdió no solo las elecciones, sino que también a su líder más emblemático, Lula, que intentó ser candidato aún estando preso. News 24 en español siguió de cerca las elecciones de Brasil y a mediados de año le hicimos una difícil pregunta a nuestra corresponsal para Asuntos Internacionales, Bianca Zanini. Recordemos. Bianca tuvo hace meses atrás, dijo un par de frases que las queremos recordar con ustedes. Vamos a escuchar lo que dijo Bianca hace un par de meses atrás. La pregunta muy breve, según tu opinión, ¿cómo termina la historia? ¿Lula en la presidencia o Lula preso? Una de dos. Lula preso. Lula preso. Bueno, preso. Si lo dice Bianca. Si lo dice Bianca, Lula va a ir preso. Bueno, Bianca, tenías razón, o por lo menos supiste predecir cómo iba a terminar la historia de Lula. ¿Es el fin del PT esta elección, donde Bolsonaro arrasó de alguna manera con la presidencia y Lula está preso? Eu acho que não. A verdade é que o PT é partido muito profundamente controversial, né? Tem muita gente no Brasil, muitos brasileiros que votaram no Bolsonaro para não votar no PT. Foi como uma reação contra o PT. Tem muitos analistas que falam que, na verdade, o Bolsonaro não teria ganhado se não fosse por causa do PT. Foi uma reação. Mas, ao mesmo tempo, tem uma grande parte da população também que segue leal ao Lula, segue leal à mensagem do PT. Por isso exatamente que o país está tão dividido, que tem muita gente ainda que acredita no PT, mesmo depois de 13 anos, com tantas dificuldades. Então, eu acho que agora a questão não é se é o fim do PT, a questão é como que eles vão conseguir e se eles vão conseguir se reinventar suficientemente. ¿Vos crees que ellos pueden de alguna manera reinventarse para una futura elección? Bom, eles vão ter que se reinventar. Eles vão ter que se reinventar. Agora a questão é como que eles vão conseguir, se eles vão conseguir. ¿Quién fue el hombre del año para News 24 en español?
Es el momento de anunciarlo. Superó un intento de asesinato en plena campaña electoral. Desplazó al partido gobernante tras 15 años en el poder. Propone profundas reformas económicas y sociales. Admira a Israel y se opone al populismo de izquierda. Su marca registrada, la incorrección política. El hombre del año es Jair Bolsonaro, flamante presidente de Brasil. Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil. Vagabundo vai ter que trabalhar, vai deixar de fazer demagogia junto ao povo brasileiro. Vocês verão as instituições sendo reconhecidas. Vocês verão umas Forças Armadas altivas que estará colaborando com o futuro do Brasil. Vocês, petralhada, verão uma polícia civil e militar com retaguarda jurídica para fazer valer a lei no lombo de vocês. Bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo. Vocês não levarão mais o terror ao campo ou à cidade. Ou vocês se enquadram e se submetem às leis, ou vão fazer companhia ao cachaceiro lá em Curitiba. Amigos de todo o Brasil, esse momento não tem preço. Juntos, eu disse juntos, nós faremos um Brasil diferente. Meu muito obrigado a todos do Brasil que confiaram seu voto em mim por ocasión del primer turno. Sin duda que el cambio de rumbo en Brasil impactará sobre el resto de los países latinoamericanos, donde los populismos, que han perdido poder y terreno, intentan volver al centro de la escena. Bolsonaro tiene un slogan simple: Brasil primero. ¿Te suena familiar? Sí. Y como está escrito en la bandera brasilera, con el orden, según él, también habrá progreso. El tiempo dirá. Se terminó 2018. Y comienza un nuevo año. Esperemos que traiga buenas noticias para todos ustedes, para todos. Gracias por seguirnos y hasta el año que viene. Nos vemos el año que viene. Chao. Te hago jaque mate, mirá. ¡Oh! Jaque mate. Gracias.